Disfruta de tus noticieros de radio favoritos. Notimundo al día, a la carta y estelar. En video, en vivo, con tecnología de punta. Notimundo en FM Mundo Live. Siempre bien informados. En 98.1 estamos de regreso y listos para continuar compartiendo el mundo. Muy bien, esa es la idea. Ya estamos en el aire, señoras y señores, para iniciar nuestro diálogo con un amigo, apreciado amigo, prestigioso médico, un hombre, bueno, pues que ha dado una ayuda enorme a tantas y tantas personas con su gran capacidad profesional. Recibimos aquí al doctor Manuel Sempertegui. Él es un especialista en el dolor, una especialidad que imaginen ustedes cuánto ayuda al ser humano, porque a quién no le duele algo en la vida, algún momento en la vida, no tan solo en el aspecto espiritual que duele siempre, sino en los aspectos de orden físico. Vamos a hablar con el doctor Sempertegui de estos aspectos, porque ya nos han hecho inclusive consultas para tratar el tema. Así que, doctor, bienvenido, un placer enorme. Empecemos definiendo al dolor, porque de alguna manera tenemos que conocer qué es el dolor, por qué llega y más allá de eso, por qué es que a todos de una y otra forma algún momento nos afecta. Por favor. Muchas gracias, Gabriel. Bienvenido. Muy gentiles por la invitación a este tan importante programa. Y aprovecho para expresar mi felicitación por los 35 años de este programa. Caramba, cumplidos el pasado septiembre. Qué bien. 35. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al concepto de lo que es el dolor, la Organización Mundial para el Estudio y Tratamiento del Dolor, la IASP, nos da un concepto en el que entran en juego dos partes importantes, que es la parte emocional y la parte física, digamos, ¿no? La IASP nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que está causada por un daño o por una noxa. Entonces, si es que nosotros entendemos que el dolor tiene una parte emocional y una parte física, podremos hacer un adecuado tratamiento del mismo, porque si intentamos tratar una sola de las partes, vamos a fracasar. ¿Pero podría presentarse una sola de las partes? Difícilmente, Gabriel, difícilmente, ¿no? Nosotros, se me viene a la cabeza un ejemplo, nos torcemos un tobillo, es un dolor físico el que tenemos, pero entra el aspecto emocional de preguntarnos, ¿y ahora qué me va a pasar? Si es que eso te va a causar ausencia laboral, por ejemplo, entonces eso entra ya a la parte emocional y que uno tiene que cuidar las dos. Es decir, bueno, una y otra de alguna manera agudizan el dolor y el cuadro, diríamos así, ¿no es cierto? Que sí. Muy bien. Yo creo que por ello es la importancia de que todos los seres humanos acudamos durante cierto tiempo al doctor, que nos hagamos un ABC, porque como conversábamos un poquito antes de entrar al aire, en muchas ocasiones, digamos, a mí me duele el estómago, pero no es una dolencia del estómago, puede ser de cualquier otro órgano. Por eso la importancia de siempre acudir al doctor y revisar que cada una de nuestras partes de nuestro organismo esté en perfecto estado. Así es, yo creo que el chequeo médico es importante, el sentirse bien es importante, y en eso entran en juego una serie de cosas de actitud y de calidad de vida, porque la alimentación, por ejemplo, es un factor importantísimo en la salud del ser humano. Las condiciones de vida que uno tiene, importante también, y luego pues el chequeo con un médico especialista es también de mucho valor, ¿no? Así es. Ahora vemos un dato estadístico que llama la atención y dice: estudios estiman que el 30% de latinoamericanos padece de un dolor crónico. Esto también nos llama la atención, porque si hablamos de lo crónico, hablamos de que jamás se va y de que de alguna manera la persona empieza a hacerlo parte de sí, de su vida. ¿Existe ese riesgo de que la gente se acostumbre, el individuo se acostumbre a vivir con el dolor? Existe, Gabriel, y es penoso, pero las estadísticas yo creo que van incluso más allá de lo que dicen esos números, porque el dolor crónico ha sido muy maltratado durante mucho tiempo. Los médicos no hemos hecho caso de ese dolor crónico, y ahora yo creo que es un problema de salud pública realmente, no solo en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Así es. En Europa está algo mejor controlado, pero sigue siendo también un problema de salud pública. El dolor crónico, conceptualmente, es aquel que se mantiene después del proceso normal de sanación de un quebranto. ¿Cuántos días más o menos?
La bibliografía dice 3 semanas, 3 meses, 6 meses, 9 meses, pero yo creo que no es el mejor concepto ese. El concepto más aplicable es que el dolor crónico se denomina dolor crónico al dolor que persiste después de una patología establecida. Les decía hace un rato de un esguince de tobillo. Si es que en 8 días el esguince de tobillo se ha solucionado, pues el dolor es agudo. Si es que el esguince de tobillo se ha solucionado y queda un dolor, ese ya es considerado un dolor crónico. Pero es como un reflejo, digamos, que desde el punto de vista emocional. Es un dolor latente. real, sí, es un dolor real, ¿no? De hecho, hay una serie de patologías que tienen nombre y apellido que son patologías establecidas claramente. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los dolores más comunes? Hablábamos hace minutos del dolor de cálculos renales, por ejemplo, de cólico renal, que según las estadísticas se supone es el dolor más fuerte que puede soportar una persona. Pero ¿cuáles serían los más comunes? ¿Qué es lo que más afecta a la gente? A ver, yo creo que el dolor más común en nuestro país y creo que a nivel mundial es el dolor de espalda baja. Ya. El dolor de espalda baja es un dolor de mucha consulta médica y de mucho ausentismo laboral. Entonces eso tiene 2 connotaciones muy importantes para el paciente. Un dolor físico y un dolor emocional. El dolor crónico limita al paciente tanto física como emocionalmente, socialmente, desde luego, sexualmente, es decir, sus condiciones de vida cambian notablemente. El dolor de espalda yo creo que lleva el primer puesto en los motivos de consulta. Luego vienen los dolores provocados por procesos infecciosos como el dolor posherpético, por ejemplo. ¿Ese cuál es exactamente, perdón? Cuando nosotros tenemos una varicela de niños. El herpes común. El herpes zóster. El herpes zóster, no es el herpes común. Ya, perfecto. Nosotros tenemos la varicela de niños. Esa varicela se ha quedado en los ganglios de la raíz posterior de la médula. Y cuando hay un proceso de inmunosupresión, este virus aflora. Eso es lo que se llama herpes zóster. Se trata el herpes zóster, pero la posibilidad de que te quede un dolor residual es muy grande. Es alta. Entonces, eso está un poquito en la medida que tú hagas un tratamiento agresivo o no del proceso infeccioso agudo. Pero una vez establecido el dolor posherpético, digamos ya el dolor neuropático crónico, es de difícil control. Caramba. Doctor, por aquí nos están escribiendo nuestro número de WhatsApp y dice lo siguiente: buenos días, Gabriel y Carla, yo tengo mucho dolor en una herida del dedo. Por favor, necesito consultarle esto al doctor. ¿Por qué podría darse? Bueno, esas heridas habría que examinar bien, a ver de qué se trata. Posiblemente de lo que se trata es de un neuroma que se formó ahí. El neuroma no es otra cosa que un atrapamiento de alguna terminal nerviosa. El dato de hacer la sutura de esa herida. O si es que fue traumática, pues simplemente se provocó la cicatriz en ese neuroma y eso es lo que está provocando el dolor. Ya. Ahora, doctor, volviendo a la espalda, que por lo señalado pues es el dolor más común o el que más sufre, digamos, el ser humano. ¿Qué ocasiona esto? Porque estamos pensando en que pueden ser lesiones de columna, problemas de hernias discales que también se dan, hernias en la zona lumbar, en la zona lumbar. Y digo esto permitiéndome ante el público y ante los presentes, porque yo sufro justamente de esto. Entonces, aparte de esa referencia, ¿qué es lo que podría también ocasionar el problema de columna? Algunas causas y tal vez, si es que vamos a la interpretación de los síntomas, el dolor de espalda no es otra cosa que un peso demasiado grande que uno tiene y que no alcanza a llevar. Esa es desde el punto de vista de la interpretación de los síntomas. Ahora, desde el punto de vista físico, hay algunas estructuras anatómicas que entran en juego. Desde la inflamación de un ligamento muy chiquitico que se llama ligamento iliolumbar y que nadie le toma en cuenta. Y es un generador de dolor impresionante, hasta hernias de disco, hasta tumores en los cuerpos vertebrales. Entonces hay una gama de causas que pueden estarnos dando dolor de espalda. Incluso dolores referidos de vísceras abdominales hay que tomar mucho en cuenta. Perfecto.
En el dolor de espalda hay que examinar, hay que valorar, hay que explorar cavidad abdominal a ver qué podemos encontrar como causa del dolor de espalda. Interesantísimo. Ahora bien, hablemos del tratamiento, de las opciones que existen, evidentemente están al alcance del paciente para poder afrontar estas situaciones, sobre todo en lo crónico, que no hay esperanza de que desaparezca, ¿no? ¿Cuáles serían los tratamientos? Bueno, el dolor crónico hay que considerarlo como una enfermedad, ¿no? Ya no como un síntoma. Ya. El dolor agudo siempre tiene un valor biológico, es decir, siempre te avisa qué es lo que está pasando. El dolor crónico ya no. Claro, está instalado, ya es una parte del aire. per se. Por ejemplo, un cáncer de próstata con metástasis óseas, sabemos de dónde viene el dolor y el dolor ese se convierte en una enfermedad. Entonces ya no puedes tratarle como un síntoma, sino más bien como una enfermedad establecida y el concepto cambia totalmente. Ya. La catarsis de todo esto en realidad sería que cuando uno tiene una dolencia por cierto tiempo, acuda inmediatamente al doctor, porque esto, si es que no se trata a tiempo, también puede causar muchos más daños en el organismo del ser humano. Así es, lo que ahora se intenta es prevenir la cronificación del dolor. De hecho, yo como anestesiólogo hago eso todos los días que tengo cirugía, es prevenir la cronificación del dolor agudo. Claro. Es costumbre decir, no, es que me duele, pues si estás operado es normal. No, no es normal que le duela, porque para eso están los analgésicos, ¿no? Entonces la cronificación del dolor agudo es algo que se está investigando en la actualidad para prevenir ese dolor crónico. Ahora, el dolor crónico, una vez establecido, pues ya es muy difícil de tratar por su fisiopatología que no está muy bien explicada y por ende los tratamientos tampoco son los adecuados. De hecho, en el dolor crónico tenemos que echar mano de unos fármacos que se llaman adyuvantes, otros que se llaman coanalgésicos, que sin ser analgésicos no sirven para el tratamiento del dolor. Hay dolores que se benefician, por ejemplo, de anticonvulsivantes y no de analgésicos, ¿no? Ya, curioso. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Pero yo creo que el problema, eso es lo más grave, que las personas se automedican, tratan de pasar este dolor con pastillas que no son las indicadas, y en verdad lo que uno tiene que hacer es acudir a un especialista, sin duda, porque si bien es cierto el medicamento te sirve por ciertas horas, pero el problema persiste. Tienes razón, Carla. Desgraciadamente en nuestro país es un deporte nacional la automedicación. Sin duda. Entonces eso hace mucho mal al paciente y también limita al médico, porque uno quiere dar una prescripción y dice, no, doctor, yo ya tomé esa medicación y no me hace nada. Generalmente toman o no con una periodicidad exacta o no están... Claro, no hay un control, ¿no? Claro. No habiendo un control, la automedicación evidentemente es grave. Una consulta final, doctor Sempertegui. La medicina alternativa. Este es otro tema que merece ser considerado porque mucho acude la gente a esta opción, digamos. Y temas como la acupuntura, por ejemplo, milenaria presencia a favor del dolor, digámoslo así, o de combatir el dolor. En la mayoría de los casos sí es efectiva. ¿Los otros elementos alternativos funcionan también en el tema del dolor? Bueno, a lo mejor voy a tirar el agua a mi molino, porque yo también soy médico de medicinas complementarias. Yo no llamo alternativas, porque son un complemento a mi conocimiento médico. Definitivamente funcionan y funcionan bien. Si es que vamos a la medicina basada en evidencias, que es lo último en herramientas de la ciencia ahora, pues vamos a encontrar que no van a funcionar. Pero eso es por un tema de visión desde donde van las cosas. Pero si es que vamos a la medicina basada en el paciente, pues indudablemente funcionan. Y personalmente yo tengo unas experiencias maravillosas con medicina complementaria que no funcionan con la medicina científica. La complementaria. Entonces, ¿cuál puntualmente podría ser? Los saberes ancestrales en general, Gabriel, son buenos porque hay patologías que se curan con la cultura. Entonces, perfecto. Un mal de ojo se cura con una limpia que le hacen nuestros indígenas. Así es. Un chamán. Y los chamanes, y hay ocasiones en que los médicos estamos busca el tratamiento adecuado y no conseguimos nada. Entonces, desde saberes ancestrales, la acupuntura que ya mencionaste es un saber ancestral milenario. Milenario. Así es. Hay técnicas como la
terapia neural, por ejemplo, que nació en Alemania hace 100 años ya. Así es. Es una alternativa terapéutica maravillosamente buena, que, como digo, ha sido un complemento para mi saber médico, ¿no? Luego tienes homeopatía, tienes la homotoxicología, tienes el biomagnetismo. Sí, las alternativas que, si son bien aplicadas como complemento a un tratamiento médico, la calidad de vida del paciente va a mejorar. Qué bueno. Indudablemente que sí. Nos alegra mucho. Toda esta información sin duda alguna es valiosa para, yo digo, y para la generalidad de la audiencia, porque ¿quién no sufre algún momento de 1, de 2 o de 10 dolores? O de tan solo uno, pero muy fuerte, y que no se va y se vuelve crónico. El doctor Manuel Sempertegui dándonos esta valiosísima información y ayuda. ¿Cómo contactar con el doctor Sempertegui, por favor? Bueno, yo tengo mi consultorio en el edificio Pirámide 1. Ya. En la Alemania Hielo y Alfaro, el teléfono es el 32 38 084. Muy bien. Tengo también mi actividad profesional en la Clínica del Dolor del Hospital Metropolitano. Bien. Hay que llamar al hospital y pedir con la Clínica del Dolor. ¿Alguna presencia en redes sociales, tal vez? No soy muy amigo de eso, ¿verdad? Ah, ya, también, no porque también causa dolor. Causa dolor. Así es. Bueno, pues gracias al doctor Manuel Sempertegui. Nos ha dado, ya digo, información valiosa que nos va a ayudar y mucho para controlar estos problemitas que de una y otra forma siempre aparecen o siempre están. Hasta una próxima, doctor. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes, muy gentiles. Bienvenido siempre. Gracias. A los comerciales, señor Andrés, porque Roxette está ya en escena. Vamos a estar con esta presencia musical importante en razón de que lamentablemente ayer falleció Marie. Y hay que hablar de ella, y hay que hablar de su trayectoria y de su música. Así que volvemos en un par de minutos, no se nos alejen, aquí hay mucho más para compartir.